Recapitulando un poco, recordarán que decíamos que en equilibrio, hablando del mercado de bienes, todavía no se me anticipen al mercado de dinero, la producción es igual a la demanda. Es decir, la producción ya sabemos que es la oferta, es equivalente a Y, y también sabemos que la demanda es, según nuestra notación, es Z, que equivale a la suma de 13 componentes: el consumo, la inversión y el gasto del gobierno. Estos dos últimos los venimos manejando de forma exógena, es decir, que están dados. Y recordamos también que C es igual, ¿a qué dijimos que era igual al consumo? ¿Se recuerdan? La parte autónoma. Perdón, Josué. El consumo autónomo más la propensión marginal de consumir por el ingreso disponible. Ajá, que el ingreso disponible decíamos que es igual a Y menos T. ¿Sí? Sabiendo que ya también definimos T, ¿verdad? Pero habíamos dicho que la inversión, también los impuestos y el gasto del gobierno, que decíamos que son exógenos, son variables constantes, son valores dados. Pero, entonces, ¿cómo nos dijimos que quedaba Y? La suma de los tres. Solo para no entrar en frío y recordar un poquito, si igual a el consumo que lo tenemos arriba, C sub 0 más C sub 1 por el ingreso disponible, que es igual a Y menos T, más la inversión, más el gasto del gobierno. Hasta ahí estábamos bien, ¿verdad? Hasta ahí nada nuevo. Pero recordemos que vamos apuntando hacia un modelo más realista. Generalmente se empiezan los modelos de esta forma cuando se está abordando este tema en macroeconomía para poder comprender ya modelos donde ya estos valores que tenemos en pantalla, I, T y G, no son valores dados. Durante el semestre recordarán que solo flexibilizamos la inversión. Los impuestos y el gasto del gobierno los mantuvimos como valores dados. Entonces aquí vamos a continuar de igual forma, pero hoy vamos a flexibilizar la inversión. Es decir, que ese supuesto fuerte que imponíamos para la inversión, sabemos que la inversión no va a ser un valor fijo en una economía, sino que va a depender de otros elementos o de otras variables. En este caso, vamos a empezar a asumir, porque todavía no apunta hacia una descripción más realista de la inversión, ya que la inversión no solo depende de la tasa de interés, R va a ser entonces tasa de interés. La literatura también designa I, una I latina para la tasa de interés, es cuestión puramente de notación. Aquí vamos a usar R como lo hicimos en el semestre, para que no haya confusión, tengan en mente, igual en el examen yo siempre defino cada una de las variables. Entonces R va a ser la tasa de interés. Entonces vamos a decir que la inversión ahora ya no va a ser una variable exógena, sino que va a tener una parte autónoma, I sub 0, que es esta primera parte, y otra parte que es la que depende de la tasa de interés R. ¿Alguien recuerda que era B? ¿Alguien recuerda? Ajá, es un parámetro exacto. ¿Y qué significa ese parámetro? ¿Qué nos dice? ¿Alguien recuerda qué nos dice ese parámetro? Porque algo tiene que decir, aunque no les esté diciendo yo qué significa. Está acompañando a R, estamos definiendo la inversión. El primer componente es el autónomo, que no depende de nada. Es un valor dado. Pero esa segunda parte, intuitivamente, ¿qué nos estaría señalando ese parámetro B?
La sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés. Sí, exacto, sí. Sí, por ahí veo que lo recuerdan Erika y Cristian. Sí, perfecto, muy bien. Entonces me alegra que estén repasando. Se van a dar cuenta que al final del curso ustedes van a estar satisfechos y de repente hasta van a saber más que el resto de compañeros que van a continuar con macro 3. Se les va a complicar menos la existencia. Entonces, exactamente, aunque no se esté definiendo porque es parte de la propia ecuación para la inversión, entonces intuitivamente vemos que eso va a señalar el grado de respuesta o sensibilidad que tiene. ¿Qué dijimos que tiene? ¿Alguien más que no sean Cristian? Solo para ver si me están siguiendo. Cristian ni Erika. ¿Alguien más? ¿Es la sensibilidad de qué? Respecto a la tasa de interés. Ajá, pero la sensibilidad de qué? De la inversión, ¿verdad, Nirvana? De la inversión. Es cómo responde la inversión ante los cambios que se van presentando en R. Eso es lo que nos dice el parámetro B. Y generalmente los parámetros van acompañando otra variable. Ya en modelos formales, ustedes, los que no han recibido econometría, van a poder ver qué representa y su interpretación. Pero si queremos graficar, porque ya que estamos hablando de la inversión, bueno, y a propósito, ¿cuál sería el valor de B? ¿Cuál sería el valor de B? ¿Qué valor está el parámetro B? Esa sensibilidad. Pues esa sensibilidad adopta valores mayores a 0. ¿Sí? Entonces es un valor positivo. Bueno, ahora si queremos graficar, ahora sí graficémoslo. Si tenemos en el eje horizontal a la inversión y en el eje vertical a la tasa de interés, ¿cómo sería esta relación entre ambas variables? ¿Cómo sería la relación? ¿Inversa, licenciada? Perdón, Scarlett, no la ¿Sería escuché. negativo? Sería negativa, sí, Scarlett también. Gracias, María Isabel. Scarlett, ¿me iba a decir algo? Sería negativa, sería inversa, porque a medida que hayan cambios en la tasa de interés, va a afectar la inversión. Sí, exacto. Entonces, tanto Scarlett como María Isabel señalan correctamente que estas dos variables tienen una relación negativa. Y esto es importante tenerlo presente desde este momento porque después surge confusión cuando abordamos el mercado de dinero. Estamos hablando del mercado de bienes. Y ya dijimos, ¿qué dijimos que es la inversión? Cuando les presentaba ahí un cuadrito de cuentas nacionales. ¿Qué dijimos que es la inversión? ¿Se recuerdan un cuadrito donde estaban los componentes del PIB? Sí, adelante, Nirvana. La inversión es la forma en que las empresas, digamos, compran maquinaria y cosas así. Sí, ¿se recuerdan que estaba constituida por maquinaria y equipo, por ejemplo? Entonces es todo lo que una empresa necesita para el proceso productivo. ¿Sí? Por la compra de maquinarias, de mobiliario. Entonces, esto es inversión. Entonces, las empresas necesitan en algún momento comprar más o adquirir más máquinas para poder satisfacer la demanda. Bueno, entonces dibujemos esa relación inversa. Esta sería la función entonces para la inversión. ¿Cuál sería en este caso, la pendiente?
B. -1 partido B. Aquí María Andrea dice B. Y por ahí dice Josué -1 partido B. Y alguien me dijo por ahí algo partido B. ¿Quién era? Yo, ¿Alguien licenciada, Scarlett, sí, Scarlett. ¿Qué me había dicho? Perdón. que la pendiente es -1 partido B. Sí, bueno, entonces es -1 partido B y recordarán por qué. ¿Por qué es -1 partido B y por qué no es simplemente B como lo tenemos en pantalla? Porque se recuerdan que teníamos que despejar para R, ¿verdad? Entonces al despejar para R se puede obtener la pendiente. Si despejamos para R, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo están trabajando o no? Sí, licenciada. Ah, vaya, perfecto. Me avisan cuando alguien lo tenga, por favor. ¿Alguien lo tiene? Mario dice, a ver comentarios. R igual I, es I, ¿verdad? I menos I sub 0, así sería, Mario. -1 partido B por I. Nirvana tiene 1 partido menos B por I menos I sub 0. ¿Alguien más? Pero les tiene que quedar así. Después se comparan si está bien. Tendría que dar 1 partido B por la parte autónoma menos 1 partido B por la inversión. Sí, que es exactamente como lo tenía Josué. Sí, así como lo tiene Josué. 1 partido. Bueno, no sé por qué le quedó. Nirvana, ¿por qué le quedó el menos B en el denominador? Pues, lo que pasa es que tomé, digamos, la expresión completa menos B por R. Ya. Entonces yo Bueno, B para el numerador y me quedó menos B. Sí, debe ser un problema del despeje, ¿por qué? Ah, bueno, es que usted está jalando el menos de la pendiente, tal vez, ¿verdad?
Eso, Sí, vamos a ver, efectivamente. sí. Va, pero para verlo, para que sea más fácil poder ver la pendiente, tendría que quedar de esta forma, o sea, ya más desagregado. ¿Sí lo ven, Nirvana? Pues sí lo miro ahí, pero no, la verdad no, o sea, yo sé que, digamos, tenía una expresión y lo que hizo fue descomponerla. Exacto. Supongo que ahí se anulan los signos de negativo y pasan a ser positivos. Sí, depende cómo haya hecho la transposición de términos. Pero repáselo con calma más tarde y me cuenta mañana si tuvo algún problema. Bueno, entonces regresemos a la relación negativa que tiene la inversión y la tasa de interés. Pongámosle numeritos para que sea más entendible. Vamos a poner el mismo ejemplo que les ponía en el semestre, donde la inversión va a tener una función 300 menos 5R. ¿Sí? Entonces la pendiente para dejárselas acá es menos 1 partido B. Bueno, pongámosle valores a la tasa de interés. ¿Qué pasa si la tasa de interés es igual al 5%? ¿Cuál sería el valor de la inversión? ¿Cuál sería el valor de la inversión? ¿Alguien que lo opere? $275, dice Josué. ¿A los demás les quedó igual? Sí, es 275. Sí, dice, a ver, bueno. ¿Qué pasa si la tasa de interés aumenta a 10%? ¿Cuánto nos quedaría la inversión? Licenciada, disculpe, una pregunta por ser tasa de interés y es un porcentaje, ¿no sería 0.5? No, así como lo tenemos acá, no, aquí es 5 y 10. ¿Cómo les quedó con la tasa 10? 2, 5. ¿Qué pasó aquí? Si lo vemos con un ejemplo de la vida real, alguien que me diga qué pasó acá. Que en la economía teníamos una tasa de interés de 5% que aumenta a 10%. ¿Por qué disminuye la inversión? ¿Cuál es la lógica o la intuición? Adelante, Nirvana. Bueno, lo dijo Cristian, tal vez parafraseando, es porque las empresas ya no tienen la misma capacidad de endeudamiento para adquirir nuevos insumos tecnológicos o en su defecto capital. Bueno, puede ser que tengan capacidad, Nirvana. Lo que resulta es de que está más caro el financiamiento. Entonces esto desestimula la inversión para las empresas porque resulta que adquirir una nueva planta de producción, por ejemplo, un nuevo edificio para instalar una planta, mejor dicho, ahora sale más caro, 10% se duplicó la tasa. Entonces puede ser que la empresa tenga la capacidad de endeudarse, pero no resulta beneficioso. Recuérdense que las empresas tienen ciertos objetivos. Entonces, si el objetivo es minimizar costos y maximizar ganancias, como se aprendió en microeconomía, pensando a nivel micro, entonces resulta que no va a ser una decisión racional endeudarse con una tasa de interés que se duplicó. ¿Sí me explico, hermana?
Sí, Ligra. Sí, sí, por ahí lo decía también, vamos a ver, María Isabel. Sí, ella también decía lo mismo, y es que lo para fracción, entonces estamos bien ahí. Paseamos con el análisis y recordarán si vieron sus notas que la inversión puede adoptar, la curva de la función de inversión puede adoptar distintas inclinaciones si hablamos de la pendiente. Pongámosle aquí como lo teníamos anteriormente, inversión, tasa de interés. Tenemos aquí dos situaciones. Veamos a la primera, la función I sub 1 y a la segunda I sub 2. Es decir, que al igual que cualquier curva que resulta de cierta función, la inclinación, la pendiente, puede variar. ¿Recuerdan que tenemos en pantalla? ¿Qué nos señala la pendiente? Si pensamos en el parámetro, que es el que mide la sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés, que vemos en pantalla, estos dos escenarios. Que la inversión es más baja del lado izquierdo, perdón, del lado derecho. No, sí, del lado izquierdo es más baja y del lado derecho es más alta. ¿La inversión o la sensibilidad? ¿O la pendiente? La sensibilidad, perdón, licenciada. La sensibilidad es más baja en el escenario de I1 y en I2 es más alta. O sea, es más sensible en la de la derecha, en I sub 2. Eso me dice, ¿no? Que ¿Sí? la función I sub 2 es más sensible. ¿Qué dicen los demás? Sería I sub 1, licenciada, porque entre más plana es más sensible. Sí, exacto. Y se darán cuenta que tienen que cambié el orden y tal vez por eso se me confundió Nirvana. Entonces, la primera sería la más sensible. ¿Por qué? Alguien que me lo explique. Scarlett ya lo explicó. ¿Alguien que me lo explique de otra forma? Porque está más inclinada, licenciada, en cambio en la segunda se ve menos inclinada, entonces podría Está ser. más aplanada. ¿No? Ajá. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que conforme aumenta el valor del parámetro B, es decir, el parámetro que mide la sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés, ¿qué pasa con la pendiente? ¿Va a ser mayor o menor? Si ya sabemos que la pendiente es menos 1 partido B. ¿Menor o mayor? Conforme aumenta B, ¿qué pasa con la pendiente? Vean que B está en el denominador. ¿Es mayor la pendiente o menor la pendiente? Nirvana. José dice que disminuye la pendiente. Sí, así es, ¿está de acuerdo, Nirvana? Sí. Sí, ajá, es correcto. Entonces, a medida que va aumentando el valor de B, entonces la pendiente, como vemos que B está en el denominador, se va haciendo más pequeña. Y entonces la curva va a ser más plana. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Y pongámosle numeritos siempre con el 5 y el 10 para que vamos por aquí 5. Scarlett, ¿no? ¿Quién fue la que me preguntó por si es 0.05 o lo usamos solo como 5? ¿Quién fue la que me preguntó? ¿O fue María Andrea? Soy yo, licenciada. Scarlett. Bueno, no se preocupen, por eso yo creo que están pensando más en el examen, pero yo siempre les describo todo. Pongámosle un valor aquí de ¿qué? 100, 200, por aquí pongámosle 150, 175. Entonces lo vemos ahí con números, ¿verdad? Vean la distancia. ¿Dónde tuvo más efectos el cambio o el incremento en la tasa de interés? Ya viéndolo con numeritos. ¿Dónde tuvo más efectos? En el escenario I1. Exacto, por eso es que es altamente sensible. En ese caso, ¿verdad? La sensibilidad. Entonces ya lo vimos con números. Entonces, ¿todo claro hasta aquí? Sí, esto es importante, pero veo que aquí no hay problemas. Veo que están comprendiendo muy bien. Entonces ya replanteamos el modelo. Esa era la idea, pero quería explicar todo lo que hay detrás de la inversión ya cuando depende de la tasa de interés. Y más adelante recuerden que va a depender de otra variable, pero de momento manejémoslo así, el análisis se va cortando poco a poco. Entonces, en la condición de equilibrio recordamos que la oferta es igual a la demanda, entonces Y es igual a el consumo más la inversión más el gasto del gobierno, pero la inversión ya no es una variable dada, ya no es una variable exógena. Entonces, ¿cómo nos quedaría Y ahora? A ver, C sub 0 más C sub I, Y menos T, más, dijimos que es esta, I sub 0 menos BR, más G. G la vamos a mantener siempre como una variable exógena y no la vamos a flexibilizar porque en el semestre no dio tiempo, aquí menos. Entonces, como es un repaso, lo vamos a mantener. Entonces tenemos esto, aquí tenemos esta parte es el consumo, esto es ahora ya la inversión y G. Entonces, ¿qué tenemos en pantalla? ¿Qué tenemos en pantalla? ¿Cómo se llama? Si le queremos poner un nombre a este equilibrio para el mercado de bienes, ¿cómo le llamamos ayer? Sí, bueno, sí, ya es el PIB. ¿Cómo le llamamos a esta relación? Mercado de bienes. Ajá, ¿y cómo se llama esa relación? Que viene de la inversión ahorro. Exacto. Exacto, entonces esta es la nueva relación IS. Sí, exacto, María Isabel, la nueva relación IS. Porque aquí ya habíamos obtenido esta relación anteriormente, pero con la inversión como una variable exógena. Sabiendo siempre que esta es la oferta. Esta es la demanda. Entonces ya tenemos la nueva relación IS. Ahora veámoslo de forma gráfica. Vamos a ver cómo se determina de forma gráfica la curva IS. ¿Qué dijimos que era la curva? ¿Qué representa la curva IS? El mercado de bienes. ¿Y qué nos describe?
La relación entre la inversión y la tasa de interés. Ujú. ¿Alguien más? Y lo vea. Sí, perdón, María Isabel. Representa la inversión a una tasa de interés algo. Veámoslo primero gráficamente y después me dicen si se recuerdan. Voy a dibujar en la parte superior la gráfica que ya habíamos elaborado. Tenemos Y en el eje horizontal y tenemos a Z, la demanda, en el eje vertical. Entonces recuerdan que teníamos una curva de oferta. Sí, por ahí lo dijo Mario, combinación entre consumo e ingreso, las posibilidades de consumo. Va más allá del consumo. Pues ahí se representan las distintas combinaciones de Z y R. Bueno, aquí Z y R, Z es la demanda, entonces me está diciendo que está representando combinaciones entre la demanda y la tasa de interés para Josué. Ahora Erika me dice distintas combinaciones de R y Y en equilibrio. Sí, es eso. Entonces la curva ya se va a representar distintos puntos de equilibrio para el mercado de bienes. Es decir, distintas combinaciones de tasa de interés y de ingresos donde el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. Dicho de dos formas, parafraseando. ¿Sí? ¿Sí se recuerdan? ¿Sí se recuerdan? Sí, perfecto. Gracias, José. Bueno, entonces voy a dibujar la gráfica para el mercado de bienes en la primera parte. Entonces tenemos esta curva con un ángulo de 45 grados que recordarán que representa la oferta y podemos dibujar en este lado, podemos dibujar la demanda que le llamábamos ZZ anteriormente. ¿Dónde ubicamos el punto de equilibrio? ¿Lo recuerdan? ¿Nirvana? ¿Dónde encontramos el punto de equilibrio para el mercado de bienes? Basado en esta gráfica que tengo en pantalla. ¿Nirvana? ¿Qué manda, licenciada? No, le preguntaba que dónde identificamos el punto de equilibrio aquí para el mercado de bienes basados en esta gráfica que tengo en pantalla. Ahí donde se intersectan las líneas. Exacto, donde se interceptan las dos curvas. Ahí se ubica el punto de equilibrio para el mercado de bienes. Por aquí tenemos entonces Y sub 0, tenemos Z sub 0. Sí, Nirvana, son curvas, pero lo entendí, no se preocupe. Entonces, ¿cómo podemos obtener la curva IS? Si decimos que la curva IS representa las distintas combinaciones entre Y, coloquemos Y en el eje horizontal, y tasa de interés, coloquemos R en el eje vertical, que representan equilibrios para el mercado de bienes. Entonces tenemos aquí ya un equilibrio, y es 0, colocamos un punto por acá. ¿Se recuerdan cuál es la relación entre Y y R para el mercado de bienes? ¿Es positiva o negativa? Negativa. Negativa. ¿Cuál es la intuición detrás de esta relación negativa? ¿Por qué es negativa? Porque a mayor tasa de interés, menos menos ingresos. ¿Alguien más? Por ahí lo dijo Josué, viene la inversión, por eso empezamos la clase hoy analizando qué hay detrás de la inversión y por eso flexibilizamos ese parámetro. Entonces, la curva IS adopta esta forma. Adopta esa forma porque ya relajamos la inversión, obtuvimos esta relación IS, entonces ya
La inversión depende también de la tasa de interés y esto tiene incidencia para el mercado de bienes. ¿Por qué? Porque hay decisiones que toman los productores. ¿Qué decíamos de la dinámica de ajuste hace 2 días? ¿Qué decíamos de la dinámica de ajuste? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda qué decíamos? ¿A qué se refiere la dinámica de ajuste? A ver. El tiempo en el cual una política, sin pensar en políticas todavía. Las políticas las vamos a ver cuando ya abordemos el mercado de dinero. Es el tiempo en que se tarda de llegar de un punto a otro. Exacto, de un equilibrio a otro, ¿verdad? ¿Cómo se da ese ajuste? ¿Y cómo decíamos que se da ese ajuste? Abel, ¿cómo se hace ajuste? ¿Es inmediato? Ese ajuste se daba lento porque la producción o sea, no es tan rápido. El ajuste en la producción, ¿verdad? Entonces, para el mercado Ajá, de exacto. bienes, y todo esto tiene relación con la inversión. Entonces, a medida que los empresarios van cambiando sus planes de producción, a medida que eso ocurre, esto va llevando al nuevo punto de equilibrio en el mercado de bienes. Es decir, pensemos y dibujábamos anteriormente una curva así, Z prima, llamémosle, y hablábamos de pasar de E1 a E2. ¿Sí? Entonces decíamos que llegar de ese punto E1 a E2 no es de la noche a la mañana, porque hay decisiones que adoptan los empresarios y esto va relacionado con las decisiones de inversión. Planes de producción se relacionan con la inversión. ¿Sí? Entonces decíamos que ese salto no es inmediato. Aquí tenemos entonces, aprovechando que hubo un nuevo equilibrio derivado de algo que ocurre en el gasto agregado autónomo, lo decíamos en el ejemplo que vimos gráficamente. Entonces, podemos llegar a un nuevo punto de equilibrio en los dos. ¿Y cómo trasladamos ese nuevo punto de equilibrio a la curva IS? ¿Cómo ocurre eso? ¿Alguien que se recuerda? Porque si dijimos que la curva IS está representando los puntos de equilibrio, justamente es así como podríamos dibujar la curva IS, teniendo distintos puntos de equilibrio. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo están siguiendo? ¿Todo claro hasta el momento? Insisto, no quiero que se me confundan. Cuando estamos hablando propiamente del mercado de bienes, vamos a hablar del mercado de dinero inmediatamente. Después, cuando terminemos con el análisis de la curva IS, entonces, cuando vemos el mercado de dinero se empiezan a confundir un poco, pero aquí estamos en el mercado de bienes, está relacionado la inversión con la tasa de interés debido a las decisiones de financiamiento de las empresas. Veamos escenarios para que quede más claro. Pensemos en un escenario fríamente, porque ceteris paribus. Recuerden que estamos manejando un análisis ceteris paribus, análisis de equilibrio parcial. Entonces pensemos en que en este escenario la tasa de interés aumenta, como ya lo veíamos cuando hablábamos de la inversión. ¿Qué ocurriría si aumenta la tasa de interés? ¿Cuál es el primer efecto? Disminuye la inversión. ¿Sí? Entonces vemos, recordando la función, o podemos, dibujemos la gráfica para que quede más claro. Ya que estamos hablando de tasa de interés. Aquí tenemos inversión y aquí.
R sub 1. Entonces tenemos acá, ilustremos la inversión. Dijimos que es una relación negativa. Entonces partamos de ese punto. Esas son nuestras condiciones iniciales. En el punto A que ven en las 3 gráficas. Sí, primer gráfica. Mercado de bienes. Ahí vemos ambas curvas que ya hablamos de ellas anteriormente. Hay un equilibrio en el punto A. Oferta y demanda se igualan. Segunda gráfica, curva IS. Punto de equilibrio del mercado de bienes, punto A. Este punto. Y estoy agregando para que se comprenda de mejor forma el ajuste en la tasa de interés. La gráfica correspondiente a la de inversión. Bueno, dice, aumenta. Entonces, cae la demanda agregada. ¿Cuál es un supuesto fuerte que implementamos cuando hablábamos del mercado de bienes entre demanda y oferta o viceversa? ¿Se recuerdan cuál era ese supuesto fuerte que imponíamos desde el inicio, cuando empezábamos a describir en qué consiste el mercado de bienes, de que la oferta es igual a la demanda? ¿Sí, María Isabel? Ajá. ¿Alguien más? Dicho de otra forma. Exacto, ajá, que ahí Cristian lo dice, todo lo que se produce se consume. Y aquí cayó la demanda. ¿Qué implica esto? ¿Qué va a pasar con la producción, con la oferta para el mercado de bienes? Cae, sí. Sí, porque hay una correspondencia entre oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, si la demanda cae, los productores inmediatamente van a ajustar su producción hacia la baja. Entonces, ¿qué pasa con la oferta? Se reduce la producción, como lo dice. Y se observa este nuevo nivel de producción en Y sub 2. ¿Sí? Cae como consecuencia de la caída en la demanda agregada.
¿Qué ocurre ahora con la curva IS? Creo que nos tendríamos que mover a un nuevo nivel de tasa de interés más alta. Entonces queda en un punto en que ya hay un movimiento a lo largo de la curva. Exacto. Bueno, aquí tiene que coincidir. Voy a dibujarlo de otra forma porque no lo pinté bien. Para que me quede aquí más o menos. Entonces alcanzamos, llamémosle punto B a este nuevo equilibrio. Un nuevo nivel de equilibrio, punto B. Si se dan cuenta, estamos haciendo un análisis bastante superficial de momento, solo para generar intuición. Más adelante vamos a ver que aquí nos quedamos cortos, solo es para entender de inicio qué ocurre en el mercado de bienes. Ya cuando conjuguemos el equilibrio simultáneo, ya vamos a poder ver otros efectos que se producen. ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá? Aquí se queda corto el análisis, pero es para que comprendieran los cambios que se dan cuando estamos utilizando la curva IS y derivado en este caso de un cambio en la tasa de interés, sin pensar en por qué ocurrió, que eso ya sería otro asunto. ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Ahora pensemos en otra variable para analizar otro escenario. Pensemos en que ahora los impuestos aumentan. Entonces tenemos como siempre, primera gráfica, mercado de bienes, las variables que corresponden a la oferta y a la demanda. La parte inferior tenemos graficada la curva IS partiendo de condiciones iniciales de equilibrio en el punto A. Llamémosle Y sub 1, F sub 1. Tenemos el punto de equilibrio en A. Punto de equilibrio. Bueno, ¿qué pasa si en este caso los impuestos aumentan? Es decir, el gobierno decide, sin pensar, no necesariamente en las políticas, porque todavía no estamos abordando la política, pero pensemos que por cierta causa, que no vamos a describir cuál es, la carga tributaria aumenta. ¿Qué ocurre? También disminuye el consumo, licenciada. Desplaza la demanda agregada hacia abajo. Exacto. A ver, demanda agregada. Y es igual a C más I más G. Pero C dijimos que está en función del ingreso disponible. Entonces, dentro del ingreso disponible teníamos Y menos T, ¿verdad? T aumenta. ¿Qué pasa con el ingreso disponible? Disminuye. Y después, como lo decía María Isabel, como disminuye el ingreso disponible, va a disminuir el consumo. Vean dónde está ubicada la carga tributaria acá. Entonces, cae el consumo. Todo esto es parte de la demanda agregada. ¿Qué ocurre acá entonces? ¿Qué efecto vemos? ¿Qué pasa con la demanda agregada? ¿Sí, María Isabel? Se desplaza hacia abajo. Sí, ¿por qué? Porque la demanda agregada, al igual que en el escenario anterior, la demanda agregada cayó. Entonces, observaríamos esta nueva curva, llamémosle ZZ', donde T', el nuevo nivel de los impuestos, va a ser mayor que el nivel inicial. Cae. ¿Qué dijimos que pasa con la producción? Porque hay una menor demanda en el mercado de bienes. ¿Qué ocurre con la producción? También cae. Cae, ¿verdad? Porque por ese supuesto
que impusimos, porque recuérdense que aquí impusimos el supuesto porque estamos manejando un modelo keynesiano donde los precios son fijos. Entonces, se lo señalo a ustedes porque ustedes ya vieron todos los escenarios, entonces no quiero que se me confundan. Acá ocurre eso por la rigidez de los precios. Por eso es que si hay cambios en la demanda, hay cambios en la misma magnitud en la producción, en la oferta. Por eso es que ocurre eso acá. Entonces vemos que Y, la producción cae hacia Y sub 2. ¿Qué pasa con la curva IS? Se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué se desplaza, María Isabel? Porque no hay cambios en la tasa de interés. Sí, la tasa de interés no cambió. ¿Todos los demás están claros con lo que dice María Isabel? ¿Lo pueden repetir, licenciada? Sí, lo que decía María Isabel es que yo le preguntaba, bueno, ¿qué pasa con la curva IS? Entonces ella dice, la curva IS se desplaza hacia la izquierda, de esta forma. Hacia IS sub 2. Yo le decía, ¿por qué ocurre un desplazamiento y no un movimiento? Y es porque R, la tasa de interés no cambió. La tasa de interés se mantuvo. Contrario a lo que veíamos en el escenario anterior. Por eso es que hago el análisis de los dos escenarios para que se vea. Mi objetivo acá es ilustrar cuándo ocurren cambios o movimientos a lo largo de la curva IS y cuándo ocurre un desplazamiento, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, ven acá. ¿Cuál sería la conclusión cuando ocurre cada caso? ¿Alguien más que me diga por qué ocurre o cuál es la diferencia entre un movimiento a lo largo de la curva y un desplazamiento? ¿Por qué se da? ¿Resultado de qué es? Licenciada, un movimiento se da cuando, por ejemplo, se está hablando de R y se está hablando de la inversión. Y un desplazamiento se da cuando no existe ninguna variante de esas dos, es que se da un desplazamiento. A ver, cuando no existe ninguna variable, ningún ajuste en R y en la inversión, me dice. Se da un desplazamiento. Sí, veamos. Tenemos acá este escenario, aquí, cambio R. Está cambiando en esta gráfica, en la de la IS, una de las dos variables que está graficada. ¿Cómo se llaman estas variables? Se determinan dentro del modelo. ¿Cómo se llaman? Endógenas. Exacto, endógenas. Entonces aquí está cambiando una variable de esta naturaleza. Entonces hay un movimiento a lo largo. ¿Y qué pasa acá? Acá no cambió ninguna de las dos variables, ni R ni Y. ¿Qué pasó? Hubo un movimiento porque cambió una variable. ¿De qué tipo? ¿Cómo se llaman esas variables? Esto les va a ayudar mucho también en el siguiente curso. De tenerlo presente y por eso hago la pausa acá. No sé cómo sienten el ritmo. Vamos bien, muy rápido, muy lento. Vamos bien, licenciada. La verdad es que ya terminé de comprender. Sí, por eso les digo que yo estoy segura que ustedes van a estar mejor preparados que los que no están acá. Se los puedo ganar un curso. ¿Alguien de aquí lleva otro curso?
¿Solo este, todos? Solo esta, Linda. Todos llevan solo este curso. ¿Saben por qué se los pregunto? Por el examen. Yo ya tengo aquí la programación tentativa para el examen, pero lo ideal es que no haya cruces. Pero como aquí no va a haber problema de cruces, ¿y quién era el que tenía problemas de horario? Era Josué, ¿verdad? ¿Era usted, Josué? No, licenciada. ¿Quién era el que quería que el examen no fuera tan temprano? Era el compañero Rubén. Ah, Rubén. ¿Rubén? ¿Rubén está por ahí? Ah, sí. Sí, licenciada, buenas noches. No les... Sí, bueno, fíjese que veo que no le afecta porque el calendario tentativo que nos mandaron, tenemos el examen parcial de macroeconomía 2 el 16 es viernes, es decir, el otro viernes. Sí, viernes. Viernes de 8 en adelante, lo cual creo que no es un problema para ninguno. Por eso les decía que los exámenes los van colocando a distintas horas. Empiezan desde las 6 algunos, van terminando hasta las 10 o a veces más allá. Hay unos que terminan a las 10:30. Entonces creo que ese horario está bien, de 8 a 10. Nadie tiene problemas con ese horario, ¿verdad? No, licenciada. Sí, perfecto. Entonces ya les compartí, aprovechando de una vez, la fecha tentativa, pero yo que no la muevan, para macroeconomía 2 para este curso, viernes 16, el otro viernes a las 8 de la noche. La otra semana hablaríamos del contenido, que sería hasta donde lleguemos el jueves. Yo les indicaría hasta dónde y les indicaría, como siempre, cómo sería esa evaluación. Sí, no se olviden de llenar el formulario para la asistencia. Ahorita es buen momento. Sí, gracias, Josué, por compartir el enlace. ¿Dudas acá? Todo lo que quedaron dudas durante el semestre. ¿Dudas, comentarios? A los que no recibieron el curso en la noche, voy a colgar los laboratorios, iniciando con el 1, que es el que donde vemos justamente esta parte, pero cuando ya terminemos con el mercado de dinero. Voy a colgarlo, pero va a ser, como les dije, se los prometí, va a ser todo lo del semestre, no hay nada nuevo. Y estos fueron resueltos por la auxiliar durante el semestre, entonces no creo que haya un mayor grado de dificultad, nada más que repasar lo visto. Y ustedes tienen el chat, están en un chat de WhatsApp, entonces ahí María Andrea, que creo que es quien estuvo en la jornada vespertina, podría apoyarse ahí para consultas. Vamos a ver, voy a pasar la asistencia. César. Aquí Link presente. Gracias. Andrea. Andrea Isabel. Vamos a ver. Abel dice que ya está entendiendo mejor. Eso es bueno, la verdad me alegra bastante. Andrea Rodríguez, ¿está por ahí? Vamos a ver si la veo aquí conectada. No está Andrea, ¿verdad?
No está Andrea por acá, entonces vamos con Bernardino, si lo vi por ahí, Bernardino. Gracias, Bernardino. Jennifer, Nirvana. Nirvana ya la vi, ya no me conteste. Cristian también estuvo interactuando por ahí en el chat. Mario también está por ahí. María Isabel también. Gary. Gracias. Gary, Ana María. Presente, licenciada. Gracias. Josué, también ya lo vi. Rubén.